Bien, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Cristian Gabriel Santiago. En esta oportunidad, chicos, vamos a ver un tema muy importante del curso de geometría, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de la pizarra, rápidamente vamos a ver un curso de lo que es, vamos a ver un tema que es del curso de geometría. El tema es el siguiente, chicos, polígonos. Pero profesor, ¿qué viene a ser un polígono? La primera pregunta, ¿qué es un polígono? Y sobre todo, ¿para qué me sirve un polígono? Bien, ahora chicos, si ustedes se dan cuenta, he tratado de dividir la pizarra de la siguiente manera. Por ejemplo, he hecho las clasificaciones según su región, según la medida de sus elementos, según el número de lados que pueden tener y finalmente, chicos, las propiedades. Pues es muy importante las propiedades porque nos van a ayudar, chicos, a resolver los ejercicios que están en el material. Bien, entonces chicos, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Profesor, polígonos, ¿a qué curso pertenece? Pertenece al curso de geometría. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahí, geometría. ¿Qué más, profesor? La definición, pues. ¿Qué es un polígono? Chicos, si ustedes se dan cuenta, son figuras, ¿no? Son figuras, pues. Son figuras que en este caso son planas, ¿no? Planas, pues, chicos. Ahora, para entender mejor, por ejemplo, chicos, necesitamos saber los elementos de ese polígono. Para lo cual yo voy a graficar en la parte de aquí, por ejemplo, un polígono. Me voy a ayudar con la regla. Y vamos a poner de la siguiente manera, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es graficar un polígono. En este caso voy a graficarlo algo así al polígono. En este caso va a ser así. Y le vamos a decir, chicos, o vamos a encontrar de aquí cuáles son esos elementos, pues, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que para mí es muy importante conocer? Por ejemplo, chicos, ustedes ya conocen por los temas anteriores cómo se le llaman estos puntos. ¿Cómo se lo llaman esos puntos? ¿Esos puntos cómo se llaman, chicos? Se llaman vértices. Muy bien. Entonces, esos puntos son los vértices. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿ellos son los vértices? Sí. Y la unión de vértices que me daban lados, ¿ok? Estos son los lados. Estos son los lados. Pero, profesor, yo me acuerdo que en toda figura geométrica, dentro de esta figura existía ángulos. Así es, existen ángulos. Por ejemplo, esto de acá vienen a ser los ángulos. Esos son ángulos, ¿sí? Esos son ángulos. Profesor, ¿qué más podemos encontrar en los polígonos? Lo siguiente. Por ejemplo, la unión de dos vértices de la siguiente manera, como por ejemplo aquí, la unión de esos dos vértices se va a llamar diagonal. ¿Ok, chicos? Se va a llamar diagonal. Ya está. Diagonal. ¿Ok? Entonces ya podemos conocer cuáles son los siguientes elementos, ¿no? Ya podemos ver cuáles son los elementos de dicho polígono. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la clasificación que se le da. La clasificación que se le da, chicos, es lo siguiente. Según su región, existen dos tipos de polígonos según su región. Uno de ellos es el polígono convexo y el otro el no convexo. Pero profesor, ¿cómo yo lo voy a diferenciar? ¿Cómo sé si es convexo o cómo sé yo si es no convexo? Fácil y sencillo, mira chicos. Si ustedes se dan cuenta, el polígono convexo se caracteriza ¿por qué? Porque los ángulos tienen que ser menor que 180. ¿Ok? Eso es la primera característica, que tiene que ser menor que 180. Como por ejemplo lo voy a poner acá. Este ángulo de aquí, lo voy a poner ahí, tiene que ser menor que 180 grados. O sea, profesor, ¿puede ser 179? Sí. ¿Puede ser 90? Claro. ¿Puede ser 80? Perfecto. Pero tiene que ser menor que 180 grados. Cosa contrario, chicos, pasa en el no convexo. ¿Por qué, profesor? O sea, ¿puede tener 180? Sí. Además, uno de ellos puede ser mayor que 180 grados. Como por ejemplo, chicos, este ángulo obviamente no puede ser mayor que 180 grados. Puede ser 10, 20, 30, 40, 50 y así. Y lo mismo pasa con estos ángulos porque a medida que nosotros estamos observando nos damos cuenta que no podría ser un ángulo mayor que 180 grados, ¿no? Para que sea mayor que 180 grados tendría que ser algo así como que abierto, ¿no? Pero esto de acá está encerrado. Pero si tú te das cuenta, mira este ángulo de acá. ¿Ese ángulo podrá ser menor que 180 grados? Creo que no, ¿ah? Y efectivamente, chicos,
no es menor que 180 grados, ¿ok? Vamos a asumir que este ángulo va a ser mayor que 180 grados, ¿ya? Este ángulo de acá va a ser mayor que 180 grados. Vamos a ponerlo así, mayor, para no equivocarnos. Tiene que ser mayor. Profesor, ¿y qué más es lo que tiene que pasar? O sea, ¿cuál es la diferencia de esos dos, no? ¿Cómo yo me doy cuenta si es convexo o no convexo? Dice lo siguiente la definición, chicos. Cuando tú haces un trazo en un polígono convexo, a lo mucho se pueden cortar dos puntos. Primer corte, segundo corte. Como máximo, chicos, puede existir dos cortes como máximo. Profesor, ¿y en el no convexo pueden existir más de dos cortes? ¿Cómo así, profesor? Mira acá. ¿Qué pasaría si yo hago este trazo? Dime, ¿cuántos cortes habrá? Ayúdame a ver. Tenemos un corte, tenemos dos cortes, tenemos tres cortes y tenemos cuatro cortes. O sea, chicos, hay dos diferencias, ¿no? Dos maneras de poder diferenciar cuándo es convexo y cuándo es no convexo. Uno de ellos es cuando los ángulos tenían que ser menores que 180. Y en el otro, profesor, puede ser uno que esos ángulos sea mayor que 180. Además, si nosotros hacíamos un trazo donde sea, tenían que tener a lo mucho dos cortes para que sea convexo. Todo lo contrario pasa en lo no convexo. Cuando ya excede de dos cortes, ya se le llama no convexo. Y entonces, chicos, eso sería la clasificación según la región, pues, chicos. Según la región que existe. ¿Ok? Bien, pasamos a ver ahora, chicos, cómo se clasifica según la medida de sus elementos. ¿Cómo es eso, profesor? Se dice que existen polígonos equiángulo y equilátero. Profesor, equi significa igual, claro, muy bien. X significa igual. ¿Y ángulo? ¿Qué son los ángulos? Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Los ángulos son los siguientes. Por ejemplo, esto de acá es un ángulo. Esto de acá es otro ángulo. Por acá tenemos otro ángulo. Y finalmente, chicos, tenemos otro ángulo. Ahora, si dice que es X, ¿cómo serán? Iguales. ¿Pero iguales qué? Los ángulos, pues. Por ejemplo, si yo lo llamo alfa, tú también tienes que ser alfa. Exacto, exacto. Y finalmente, tú también tienes que ser alfa. ¿Entendiste? Entonces, se dice que es equiángulo cuando los ángulos de ese polígono van a ser iguales. Van a ser iguales. Muy bien. Profesor, ¿y el otro cuál es? Equilátero. Habíamos dicho que la palabra X significa igual, profesor. ¿Látero de qué proviene? Del lado, pues. Entonces, profesor, aquí van a ser iguales los lados. Así es. Este lado va a ser igual que este lado. Y finalmente, este tercer lado. Los tres lados tienen que ser iguales, ¿ok? Todos los lados tienen que ser iguales. Por ejemplo, si esto fuera un polígono equilátero, tendrían que tener todos los lados iguales. Profesor, ¿existirán polígonos que tienen todos los lados iguales y los ángulos iguales? Sí, sí existen esos polígonos. ¿Y tiene un nombre, profesor? Sí, se le conocen como polígonos regulares. Entonces, los polígonos regulares son aquellos que tienen los lados iguales y los ángulos iguales. ¿Ok? Mucho cuidado, chicos, porque hay que hacer la aclaración, porque mayormente los ejercicios de su material nos hablan de polígonos regulares. Ahora ya sabemos cuándo es un polígono regular, ¿no? Cuando tiene todos los ángulos iguales, además, los lados también tienen que ser iguales, ¿ok? Mucho cuidado, chicos. Y un teorema muy importante, una observación que se tiene que hacer, chicos, es lo siguiente. Si nosotros observamos, pasa lo siguiente, chicos. Se dice que el número de lados, el número de vértices, existe una relación, chicos. Y finalmente, el número de ángulos, va a existir una particularidad. Se dice que en el tema de polígonos van a ser iguales. Van a ser iguales. Pero profesor, no entiendo por qué son iguales. Si no entendemos, vamos a explicarlo. Pues mira, y todo sale observando nada más, por ejemplo, los ejemplos que ya estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, este equiángulo. Vamos a ver. ¿Cuántos lados tiene, profesor? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 5 lados. Ok, ahí lo ponemos. A ver, vamos a comprobar si es cierto eso. ¿Cuántos vértices tendrá? 1, 2. Profesor, ¿qué son los vértices? Los puntitos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 puntitos, 5 vértices. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con los ángulos.
¿Cuántos ángulos tendrá? Primer ángulo, segundo ángulo, tercero, cuarto y quinto. Tiene 5 ángulos. Y efectivamente, chicos, esa propiedad nos dice que sí se cumple, pues. Se cumple. Profesor, a ver. A ver, vamos por acá, al no convexo. A ver. Primero empezamos con los lados. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ahí está. Tiene 5 lados. Profesor, tiene que tener también 5 vértices. Ok. Primer vértice, segundo vértice, tercero, cuarto y quinto vértice. Ahí está. Hasta el momento vamos bien. Profesor, tiene que tener 5 ángulos. Primer ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo, cuarto ángulo y quinto ángulo. Chicos, y efectivamente, pues, en todo polígono, sea convexo, no convexo, equiángulo, sea polígono regular, se tiene que cumplir lo siguiente. La propiedad de que la cantidad de lados tiene que ser igual al número de vértices y finalmente al número de ángulos. ¿Sí? Ya está demostrado por qué es que se cumple esa propiedad. Es muy importante esa propiedad, chicos. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y esa propiedad, como es muy importante, lo tenemos que dejar ahí. Si es posible, chicos, si es posible, lo tenemos que hacer un resalte, pues lo tenemos que resaltar ahí. ¿Ok? Para no olvidarnos. Es muy importante esto de acá. No tenemos por qué olvidarnos. Y finalmente, chicos, la clasificación va a ser según el número de lados, perdón. A ver, según el número de lados se tiene lo siguiente. Por ejemplo, chicos, esto es un polígono que ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, eso tiene 5 lados. ¿Y cómo se llamará, profesor? Por ejemplo, esto de acá tiene 1, 2, 3 lados. ¿Cómo se llamará esa figura, ese polígono? ¿Cómo se llamará? Si tiene 3 lados, ¿cómo es que se llama, chicos? Triángulo, pues. Triángulo. Vamos a ponerlo ahí. Triángulo. Entonces eso es un polígono que tiene 3 lados. El triángulo. Profesor, y si es 5 lados como esto de acá, ¿cómo se llamará? Pentágono. ¿Ok, chicos? Pentágono. Ahí está. Profe, ¿y si tiene 7 lados, cómo se llamará? ¿Cómo se llamará, chicos? Heptágono. Pues ya. Heptágono. Profe, ¿y si tiene 8 lados, cómo se llamará? Octágono, ¿ya? No tenemos por qué olvidarnos, ¿ah? Octágono. ¿Bien? Profe, ¿y si tiene 9? Nonágono. Nonágono. Ahí está. Profe, y si tiene 10, es muy importante, ¿ah? Si tiene 10, es muy conocido, se le dice decágono. Decágono. Ahí está. Profe, y si tiene 11, ¿cómo se llamará? Se le llama endecágono, chicos. Endecágono. Ahí está. Oye, la tilde acá. Decágono. Nonágono. Octágono. Porque si no sería nonágono. ¿O está bien? Sí está bien. Nonágono, pues chicos, es una palabra esdrújula, ¿ok? Bien, sigamos. Profesor, ¿y si tiene 20 lados, cómo se llamará? Icoságono, chicos. Icoságono. Chicos, también, mira, del 11 sigue el 12, el 13, el 14, el 15, así hasta el 19. Y ustedes tienen que averiguar cómo se llama, ¿ok, chicos? Ustedes tienen que averiguarlo. Bien, entonces, chicos, ya conocemos la clasificación del polígono, pues. Un repaso rapidito. Según su región, existen polígono convexo y no convexo. Existen polígonos equiángulo y equilátero. Si ambos son equiángulo y equilátero a la vez, se le va a llamar polígono regular. ¿Ok, chicos? Ahora, según sus lados, también según la cantidad de lados o los números de lados, también van a tener un nombre, pues, como lo acabamos de ver aquí. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades que nos sirven para poder resolver los ejercicios que están en el material. Y las propiedades van a ser lo siguiente, chicos. Voy a borrar esta partecita de acá, que lo puse para conocer más que nada sus elementos de ese polígono. Ahora vamos a ver, chicos, cuáles son esas propiedades, ¿no? Siendo n, vamos a emplear a n aquí, y siendo n el número de lados. ¿Por qué? Porque las fórmulas giran en torno a n. Profesor, ¿y qué es n? N van a ser el número de lados, ¿ok? Entonces, empezamos con lo siguiente, chicos. Suma de ángulos interiores. ¿Cuándo o a qué va a ser igual la suma de ángulos interiores?
Sencillo, chicos. Va a ser igual a 180. Profesor, ¿por qué 180? ¿Ustedes se acuerdan, chicos, cuando nosotros hablábamos del tema de triángulos, la suma de ángulos interiores era igual a 180? Sí, pues va por ahí porque es interior. La palabra clave es ahí, interior, 180. Multiplicado por n. Pero, profesor, ¿qué viene a ser n? El número de lados. Menos 2. Profesor, ¿ese 2 va a ser una constante? Sí, nunca va a cambiar, ¿ok? Lo que va a variar es n, ¿ya? Mucho cuidado. Profesor, ¿y la suma de ángulos exteriores a qué va a ser igual? Simplemente la suma de ángulos exteriores, que vamos a poner así, SE, va a ser igual a 360 grados. 360 grados. Nada más. Profesor, ¿y cómo se aplican esas propiedades, esas fórmulas? Vamos a verlo con los ejercicios, pues chicos. Ahora, el número de diagonales va a ser lo siguiente. Vamos a ponerlo así, número de diagonales. Profesor, ¿y a qué va a ser igual? Se dice que va a ser igual a la cantidad de lados, o sea, número de lados, n, multiplicado otra vez por n, y le vamos a restar menos 3, y todo esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok, chicos? Son fórmulas que están establecidas que solo nos queda aprender nada más. Pues, chicos, ya lo vamos a resaltar aquí. A estas fórmulas, a la suma de ángulos interiores, a la suma de ángulos exteriores y finalmente, chicos, al número de diagonales. Ahora, hay otra formulita, chicos, hay otra formulita sobre el número de diagonales desde un vértice. O sea, desde un vértice yo puedo trazar una diagonal. ¿Y cuántas diagonales se podrá trazar? ¿Ah? Existe una fórmula. Simplemente es, para hacer las diagonales, para yo conocer cuántas diagonales se ha trazado desde un vértice, simplemente se hace el número de lados que tiene ese polígono restado 3. Nada más. ¿Ok? Nada más. Lo pongo ahí por si acaso nada más, si es que en alguno de los ejemplos o los ejercicios nos pide, ¿ya? Lo ponemos ahí de toda manera porque no vaya a ser que nos sorprenda. Vamos a estar preparados para todo. Ahora, chicos, ¿qué es lo que pasa en todo polígono regular? Lo siguiente, ¿cómo se calcula el ángulo interior? ¿Cómo se calcula el ángulo exterior? Y por último, ¿cómo se calcula el ángulo central? Para lo cual también hay unas fórmulas que están establecidas. Y es el siguiente. Por ejemplo, para yo calcular el ángulo interior, simplemente lo que tengo que hacer es parecido. 180 multiplicado por n menos 2 y todo esto dividido entre la cantidad, ¿dónde está? N, o sea, número de lados. Ahí está. Profe, ¿cómo se calcula el ángulo exterior? El ángulo exterior, chicos, el ángulo exterior se calcula como 360 grados. ¿Adivinen qué? Entre n. Ahí está ese n. N significa número de lados. Y el ángulo central, chicos, hay una particularidad. ¿Por qué? Porque tanto el ángulo exterior como el ángulo central se calculan de la misma manera. Entonces va a ser 360 grados sobre n. Nada más. Es así, chicos, como se va a calcular si nos pide calcular el ángulo central, si nos pide hallar el ángulo exterior de dicho polígono, o en este caso si nos pide el ángulo interior de ese polígono que nos habla en los ejercicios. Ahora, para ver cómo es que se desarrolla todo esto, vamos a desarrollar los ejercicios en esta parte de aquí, ¿ok? Bien, vamos.